Etortzeagatik. Gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa. Paso a informarles a continuación de cuál es la situación epidemiológica, tomando como base el informe semanal de la última semana, concretamente el que abarca el periodo entre el 16 y el 22 de noviembre. En ese periodo de tiempo, en Euskadi, se han realizado 85.062 pruebas diagnósticas y se han detectado 5.910 casos. 3.768 a través de pruebas PCR y 2.142 a través de test de antígenos. Por territorios, el número de contagios ha sido de 706 en Álava, 2.501 en Vizcaya y 2.555 en Guipúzcoa. Se han detectado también 148 casos de personas con residencia fuera de Euskadi o desconocida. Además, han fallecido 97 personas por complicaciones relacionadas con el COVID. Si repasamos algunos de los principales indicadores, la situación es la siguiente. A lo largo de la pasada semana, la incidencia acumulada ha seguido disminuyendo, pasando de los 816,63 casos por 100.000 habitantes que había a comienzos de semana a los 668,60 casos por 100.000 que había a finales de la misma. Por lo tanto, se produjo una caída de en torno a 20 puntos cada día. Esta tendencia descendente se ha venido manteniendo también a lo largo de esta semana en la que nos encontramos. Quiero recordar que hoy la incidencia se sitúa en 570,29. Tanto Araba como Vizcaya están ya por debajo de la tasa de los 500 casos por 100.000 habitantes. Inzidentziak bilakaera positiboa izaten jarraitzen du. Araba eta Bizkaia 100.000 biztanleko 500 kasuren tasatik behera daude jada. Hori berri garrantzitsua da dudarik gabe. La RT permaneció toda la semana pasada por debajo de 1. Y la positividad se situó de media en el 6,9%. Estos indicadores han seguido manteniendo una tendencia descendente estos últimos días. La RT se sitúa hoy en 0,82 y la positividad en el 6,1. En relación a los hospitales, como ya avanzábamos el lunes, ha habido una disminución en el número de nuevos ingresos. El domingo cerramos la semana con una media de ingresos diarios de 49,14, cuando hace 2 semanas la media de ingresos diarios se situaba en 71. A día de hoy, la media de ingresos diarios se sitúa en 46, por lo que la tendencia sigue siendo descendente. En las UCIs, por su parte, hay actualmente 134 pacientes ingresados por COVID. La ocupación de pacientes COVID respecto al total de camas abiertas es del 42%. Ospitaletan ingresatzen duten pertsona kopuruak bera egiten jarraitzen du. Hala ere, ziuetan egoera oraindik zaila da. COVID pazienteek irekita dauden ohe guztien 42% okupatzen dute. La situación, por lo tanto, sigue en la misma línea que en días anteriores. La tendencia continúa siendo favorable. La incidencia está descendiendo y lo está haciendo además a un ritmo bastante acelerado. Por lo tanto, el escenario está mejorando, pero todavía no podemos darlo por bueno. Un ejemplo de que el escenario no es aún el deseable son las UCIs. Aunque los ingresos están bajando, todavía el número de pacientes que están en estado crítico es elevado. Hay que tener en cuenta que la estancia media en una UCI es de 30 días, por lo que la mejoría es más lenta en estos servicios. Pero esperamos que estas cifras poco a poco también se vayan recuperando. Egoera beraz, hobetzen jarraitzen du, baina ez gaude ondo oraindik. Egia da inzidentzia tasa jaisten ari dela eta nahiko azkar gainera. Baina, hobekuntza honen eragina ospitaleetan motela da oraindik. En relación al diagnóstico y detección precoz, que como saben es una de las claves para contener la expansión de la pandemia, Osakidetza ha puesto en marcha esta semana cribados en 4 puntos distintos, 3 en Guipúzcoa y 1 en Vizcaya. Concretamente en Soraluce, en Elgoibar, de forma conjunta en Escoriaza, Aretxabaleta y Leinz Gatzaga y por último en Ondarroa.
y Berriatúa, conjuntamente. Son, como saben, llamamientos dirigidos a la población de entre 13 y 40 años. Algunos cribados arrancaron ayer y otros lo hacen hoy, por lo que de momento es prematuro ofrecerles resultados. Por mi parte nada más y quedo a su disposición para responder a las preguntas. De los cribados que ha citado no tienen todavía ningún dato. ¿Y de los anteriores algún cambio, alguna novedad? En este momento, que yo sepa, no. Del cribado de un centro educativo en Álava, en Troponic, no sé si los datos estaban cerrados ya la última vez que los trasladaron o se puede actualizar. La última vez eran 36 positivos, si no recuerdo. No estoy seguro de haber dado los datos en esta rueda de prensa. En cualquier caso, es una intervención que sigue un poco su curso. Los aislamientos están en curso y bueno, no tenemos información nueva para añadir en esta comparecencia. ¿Pero los positivos son 36? No tengo en este momento la cifra exacta, pero se ha publicado por parte de Educación el dato de que sí, el dato ha sido publicado, sí. No sé si puede actualizar el dato de casos activos y también una actualización exacta de las personas en cuarentena, porque bueno, recientemente se aludía a un cálculo de 4 personas, pero no sé si tiene una cifra más concreta, más exacta. Tenemos 8.175 casos activos. Tenemos entre 3 y 16 años 1.224 casos activos. Entre 3 y 16 años 3.101 personas aisladas. Y, en principio, la cifra exacta de población general en aislamiento no dispongo de ella de la misma manera que sí la población escolar, que estamos haciendo un esfuerzo más importante en seguir a esta población. ¿Tiene el dato de letalidad de las UCI en esta segunda ola? No es un dato que tengamos en cuenta la vigilancia epidemiológica, entonces en este momento no se lo puedo facilitar. Es un dato más clínico. ¿Y seguimos en el tercer nivel del plan de las UCI? Sí, en ese sentido no ha habido cambios, afortunadamente. ¿Tiene el dato de letalidad por territorio? Eso no sé. Publicamos el dato conjunto en el boletín semanal. El dato de la comunidad autónoma por franjas de edad. Además de los cribados que ha mencionado, ¿es una nueva estrategia? Es decir, ¿se van a hacer más en los próximos días? ¿Se ha planificado eso? De momento son los que están en marcha. En la comparecencia anterior no pude anunciar los puntos donde se iba a hacer porque estaba de momento en discusión. En este momento tampoco puedo hacer lo propio con los futuros. La situación en cada momento puede demandar un tipo de acciones que quizás con suerte no sean necesarias en las próximas semanas o meses. Volviendo un poco a la pregunta de lo del desglose de las UCIs, tenemos, como he dicho en varias ocasiones, una red que atiende a pacientes que no tienen por qué ser de ese mismo territorio, con lo cual ese desglose tampoco sé si tendría demasiado valor. Está preguntando fallecidos por territorios. Fallecidos por territorios. No, hemos publicado en general. ¿Qué le parece la opción de cara a las Navidades que desde algunos ámbitos se está sugiriendo o pidiendo de hacer test generalizados a la población, PCRs o antígenos? Eso desde el punto de vista epidemiológico ¿puede ser efectivo? ¿Puede tener algún riesgo? ¿Qué le parece? Bueno, esto no es una rueda de prensa para que yo exprese mis opiniones de expertos sobre medidas que en principio no estamos ejerciendo. ¿Se tiene fijado
una meta o un escenario ideal que acarrearía flexibilizar las medidas? Ya sé que no les gusta entrar en plazos ni en objetivos y tal, pero al final la gente es lo que está esperando saber, ¿no? Nosotros sabemos cuál es un objetivo bueno, que es los que están trazados por el CDC europeo, pero no quiero unir ese objetivo a flexibilizar ni endurecer ningún tipo de medidas. Estoy hablando de un objetivo que sería deseable para desatascar o para digamos, aliviar la situación sanitaria y que tengamos menos enfermos y menos fallecidos. No estoy hablando de un objetivo para tomar medidas concretas. Pero al final, ¿cuál sería ese escenario deseable? ¿A dónde habría que llegar para que esto se desatasque? El escenario que en incidencia acumulada que recomienda el CDC europeo es en torno a 50-60 ¿cómo se dice? Joder. La incidencia acumulada serían 50-60 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Pero insisto, eso es un escenario epidemiológico que de ninguna manera quiero vincular a que sea el punto para tomar una decisión u otra en una u otra dirección. Si no me equivoco, hoy en el informe diario había más positivos por test de antígenos que por test de PCR. No sé si esto ha ocurrido en más días, pero es algo reciente que antes no se producía. ¿Esto significa algo? ¿Es algún tipo de cambio en el formato de la incidencia? No. Sumamos igualmente, no distinguimos. Un positivo por cualquiera de esas dos técnicas es reportado como un caso. En ese sentido da exactamente igual cómo diagnostiquemos al caso, porque pasa a ser un caso. Esta situación, digamos que no es que sea normal, sino que es deseable, porque ese test está introducido en nuestra red asistencial para ser hecho a gente que viene con síntomas a los puntos de atención, es decir, a las urgencias, a los ambulatorios y a los PACs. Ahí es donde queremos utilizar prioritariamente este test. Entonces es lógico que las personas que vienen con esos síntomas tengan más probabilidades de ser un caso de verdad que otro tipo de personas. Y en ese sentido están dando un buen rendimiento y un porcentaje importante de positivos, con lo cual es un éxito para ese tipo de test en ese ámbito. Luego también hay que pensar que a los contactos estrechos les hacemos idealmente 2 test. Uno de ellos vuelve a ser el test de antígeno y el de salida es una PCR. La mayoría de contactos estrechos no se convierten en casos y sin embargo sí que se han hecho una PCR. Entonces son PCRs que tienen más posibilidades de dar negativo que positivo, porque se hacen a unas personas que, aunque tienen un riesgo de ponerse enfermas, tienen menos riesgo que la persona que viene ya a una urgencia con fiebre, con tos, con disnea, ¿no? Entonces es un poco la razón por la que esos porcentajes son diferentes. En el boletín semanal hay un nuevo fallecido de entre 30 y 39 años y, si no me equivoco, también había otro en el de la semana pasada. No sé si tiene el dato de si estaban en la UCI o no. No tengo ese dato en este momento. Dentro de la tendencia general a la baja, ¿hay algún punto, se citaban las localidades donde se están haciendo cribados, ¿hay algún punto, alguna comarca que les preocupe por ir en tendencia contraria, es decir, por estar marcando más casos en los últimos días? En principio y de manera general, yo creo que las tasas de incidencia están bajando de una manera bastante homogénea en todas las zonas de salud y las comarcas y los territorios históricos. Sí que es cierto que en Guipúzcoa hay muchos más municipios que parten de tasas más elevadas, pero la evolución está siendo muy parecida, se están reduciendo. La razón de tasas en casi todos los lugares es menor de 1, es decir, que están bajando las tasas. Pero está costando un poco más a Guipúzcoa, pero porque el punto de partida era bastante más alto. En realidad va bastante rápido el descenso en Guipúzcoa y Vizcaya, también partían de más alto. Sí.
hacia abajo. Es que eso de que de lo que deseaban puede ser, de lo que preveían no se puede prever nada. Siempre que ha habido un ascenso importante por un tema matemático del número de contactos que han generado los casos, también si conseguimos frenar eso, luego también desciende mucho a la vez. Quiero decir que si ha aumentado de manera exponencial, luego es más fácil que baje de manera exponencial. Un sitio que no está tan alto no es fácil que baje de la misma manera que el que viene de bajar mucho más altos. Eso es así. En agosto hubo un pico, un crecimiento, luego hubo un descenso, pero no se llegó a terminar ese descenso. No sé si, si se teme que pueda ocurrir lo mismo, qué factores tendrían que intervenir para que no se produjera ese mismo repunte que hubo en octubre. Es una pregunta muy interesante. Es muy probable que si no conseguimos un descenso superior al conseguido en esa fecha, que según estoy leyendo era en torno a los 250. Si no se consigue un descenso mucho más importante, es probable que la masa de gente asintomática que ni siquiera vaya al médico y que ni siquiera nadie haga un test, constituya un peligro para una nueva, digamos, ola o un ascenso importante como ocurrió en esas fechas, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, lo deseable es conseguir un descenso como el que se consiguió con el confinamiento estricto que hubo. Comentaba que el escenario no es el deseable y que ejemplo de ello es todavía la situación en las UCIs. ¿Tampoco se marcan ahí un objetivo o plazo para que se desatasquen efectivamente las UCIs? La estancia mínima comentaba que es de 30 días, va a ser lento. Las UCIs se nutren de los ingresos de días anteriores. Si seguimos disminuyendo el número de ingresos, como está ocurriendo con estas medidas, es una cuestión de días que las UCIs pasen a recuperar unas cifras mucho más normales y menos estresantes. Pero es que todo depende del número de casos nuevos, del número de ingresos que surjan de esos casos nuevos, y el tercer eslabón es la UCI. Perdón, lo que ha comentado antes del nivel al que se llegó en la primera ola, al final de la primera ola, de hecho que habría que llegar a un nivel mejor que el que se alcanzó entonces, ¿no? ¿Ha dicho 250 casos por 100.000 habitantes? En la diapositiva se ve que en verano conseguimos disminuir ese primer pico del verano hasta 250, 249,5 por 100.000 en 14 días. Y luego, vista la evolución, bueno, pues no parece que eso sea garantía, ¿no?, para evitar lo siguiente, con lo cual yo creo que deberíamos ser más ambiciosos y poner todos los esfuerzos pues para conseguir cifras mejores que esos 250. Se refería a lo que pasó después de agosto, se refería. Efectivamente, sí. En ese sentido, lo que he comentado es que después del confinamiento estricto se llegó, prácticamente hubo algún día de 0 casos. Entonces, bueno, pues quiero decir, el objetivo que marca el CDC europeo, no recuerdo si son 50 o 60 por 100.000 para, digamos, tener un poco controlado todos los escenarios, ¿no? Entonces, de 0 a 50-60 pues va un trecho, pero de 60 a 249, como está ahí, también va otro trecho. Sí, no sé si tiene constancia, hace unas semanas o hace unos días hablábamos de brotes hospitalarios en determinados centros. No sé si tiene constancia de si esto se ha reproducido, si hay algún caso más. No tengo constancia de ningún brote nuevo. Sanitarios afectados, tenemos una cifra constante siempre en todos los centros, como fuera de los sanitarios. Hay una incidencia y siempre hay algún caso en vigilancia, en aislamiento. ¿Cuántos son? Aproximadamente un 2% de la plantilla, y en aislamiento llegaría a un 3%. Son los casos activos. Un 2% sería casos positivos. Y la suma de ellos y
y los aislados, digamos, sanitarios aislados que no sean positivos, llegaría entre los 2 a un 3%. Muchas gracias.